continuación, nos comunica el doctor Javier Solano, que ha tenido dificultades de salud, por lo que vamos a adelantar la presentación de la doctora Sandra Guzmán. ¿Nos ayuda? ¿Quién? Carmen Sandra Guzmán Calcina viene de la institución Sociedad Peruana de Física Médica. Ella es presidenta de esa institución. Tiene el grado de doctor en Física Médica. Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Física Médica. También es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Así que un aplauso, por favor, y le invitamos a Sandra. Muy buenas tardes con todos los asistentes y mis agradecimientos al comité organizador. En esta oportunidad voy a hacer una presentación acerca de las aplicaciones de las radiaciones en el área de salud. También voy a unir la presentación con la ponencia del doctor Aymar, quien pide disculpas por cuestiones de salud, sobre la parte de dosimetría de radiaciones. Entonces, en realidad hablar sobre aplicaciones de radiaciones es muy amplio. En esta oportunidad lo que voy a hacer es un resumen y sobre todo en las áreas en las que se está trabajando en el país. Compartir con ustedes un poco de la experiencia en cuanto a aplicaciones y un poco de investigación. Sí. Ya. Bien. Ok, como les decía, lo que vamos a hacer es la presentación sobre aplicaciones de las radiaciones en nuestro país. Básicamente vamos a organizarlo en las dos áreas, que es diagnóstico y tratamiento. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, porque en este caso estamos hablando de radiaciones ionizantes, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de radiaciones ionizantes, estamos hablando de la aplicación de los rayos X, la aplicación de rayos X, esto desde que fue descubierto la misma en 1895, y con el apoyo del uso ya de las computadoras a partir de 1945, se comenzó a trabajar y a mejorar la calidad de imágenes. Comenzaremos de las imágenes en 2 dimensiones, que son las placas de rayos X, hasta las imágenes en 3 dimensiones, como son el caso de tomografía. Tenemos aplicaciones de rayos X, como son los casos de mamografías, donde se trabaja a bajos kilovoltajes, porque las dosis deben ser muy bajas. Hablamos también casos para técnicas usadas para obtener imágenes en tiempo real, como es el caso de fluoroscopía, las cuales hacen exámenes venosos, es muy utilizado. Y básicamente en el caso de tomografía, vean ustedes la calidad de imagen con la que se trabajaba al inicio, y hoy ya estamos trabajando con una calidad de imágenes superior. Cuando hablamos de calidad de imágenes, estamos hablando de contraste, resolución, nitidez. Cuando hablamos de contraste, estamos hablando del número y la gama de grises, en este caso. Entonces, cuando mayor es el número de grises, mejor va a ser mi calidad de imagen. Cuando hablamos de resolución, estamos hablando de la característica de poder diferenciar pequeños objetos dentro de una imagen. Y nitidez simplemente es cuando yo voy a poder apreciar que tenga los bordes bien definidos. Entonces vamos a hacer un recuento. Comenzamos primero a trabajar con tomografías en varias generaciones. Hoy ya estamos trabajando con helicoidales. Inicialmente se trabajaba con tomografías que duraban hasta 9 días para registrar datos en un corte y 2 horas y media para reconstruir dicha imagen. Luego se comenzó a trabajar con el equipo de rayos X y un detector de forma de lápiz, lo cual iba girando. Se fue mejorando, luego se aumentó el número de detectores, luego el número de detectores iban aumentando, primero a 30, luego a 600, luego se trabajó con detectores a 360 grados, lo que actualmente todavía algunos equipos se trabaja. Se trabaja ya con multicortes, actualmente ya trabajamos en ello, que tenemos varias líneas de detectores, los cuales nos va a permitir hacer
el examen con mucha más rapidez y con mejor calidad de imagen. Hoy trabajamos ya con helicoidal, es decir, de forma espiral. Los exámenes son hechos en cuestiones de segundos. Esto va a evitar el movimiento intrínseco del propio cuerpo, como es el caso de respiración, de tal manera que podamos tener menos artefactos. Vamos a tener la tomografía en angiografía, que trabajamos ya en reconstrucciones de imágenes en 3 dimensiones, como es el caso, por ejemplo, aquí tenemos una buena calidad de imágenes para reconstrucciones coronarias, endoscopías, cardios, perfusiones, densitometrías óseas en 3 dimensiones, tomografías, en caso de SPEC ya se usa radiofármacos, como es el caso del Tecnesio 99, lo cual es inyectado al paciente y luego es pasado en una gamma cámara. Entonces tenemos aquí, ¿y cuál es la tarea en este caso? Énfasis del físico médico, lo cual tenemos que hacer hincapié. Es la aplicación, tenemos una gama de tecnología, pero esta tecnología no puede ser válida si no se trabaja mucho en lo que es control de calidad. Y esa es la tarea del físico médico, hacer que esa calidad de imagen sea la adecuada de tal manera que no tengamos un diagnóstico errado. Estamos trabajando, por ejemplo, aquí, que es una prueba muy básica para saber, para poder observar resoluciones. Estamos hablando de resoluciones que son pequeños objetos. Simplemente llevamos al tomógrafo, hacemos un scan y vamos a poder observar si se puede o no diferenciar dentro de un corte axial. Trabajamos también lo que es en el área de protecciones radiológicas. En cuanto a tratamiento en aplicaciones de radiaciones ionizantes, comenzamos, como decíamos, desde el descubrimiento de rayos X, a hacer las aplicaciones desde 1900, luego pasamos ya a lo que es la aplicación de cobalto 60, hoy ya trabajamos también con aceleradores lineales. Estamos trabajando ya desde ortovoltajes, megavoltajes, planificaciones en 3 dimensiones, hoy IMRT y algunas otras técnicas, las cuales les voy a mostrar. Entonces, hemos ido mejorando la técnica de tratamiento en función a qué profundidad vamos a tratar y también con qué precisión y exactitud queremos trabajar. Entonces, comenzamos primero a trabajar con equipos de kilovoltaje, la cual el funcionamiento es simple, es como un equipo de rayos X convencional, simplemente se fue mejorando las energías, kilovoltaje, ortovoltaje. Luego se comenzó a trabajar con los equipos de cesio, con la gran dificultad que esta tenía una energía de 0.66 MeV, esto no permitía tener una profundidad apreciable, lo cual fue reemplazado por los equipos de cobalto 60, las cuales actualmente aún se trabaja. Entonces aquí tenemos una energía de 1.25 megaelectronvoltios. Estos cobaltos, de forma paralela, ahora estamos trabajando con los aceleradores lineales. Esto es con otro tipo de técnica, es todo un proceso de aceleramiento de electrones para la obtención de los haces de electrones y fotones. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en este caso del físico médico? El físico médico en tratamiento va a participar desde la compra de los equipos. Es decir, vamos a trabajar en conjunto para saber qué tipo de características son las adecuadas para el tratamiento que se quiera brindar. Igual vamos a participar en el cálculo de blindaje, tenemos ahí, por ejemplo, cálculo de blindaje, la verificación de la construcción de todos los cálculos que se ha efectuado, la verificación de la instalación de los equipos de acuerdo a la orden de compra. Vamos a participar también en la aceptación y en los controles iniciales de cada uno de estos equipos. Estamos trabajando aquí trabajamos de forma conjunta con los ingenieros de mantenimiento, ¿no? Porque es la parte inicial. Entonces, el físico médico va a participar en todo ese proceso. Entonces, ¿es importante la participación? Sí, porque estamos trabajando con radiaciones, lo cual es peligroso, ¿no? Si no se usa de forma adecuada. De igual manera, el físico médico va a participar en todo el proceso, en este caso, para aplicaciones en radioterapia, desde la simulación para la definición de los campos, energías, profundidades, las simulaciones virtuales. ¿Qué significa? Todo lo que hemos visto en la parte de diagnóstico, en la obtención de imágenes, ahora lo vamos a aplicar para dar el tratamiento adecuado. Estas que puede ser de forma directa, si lo voy a trabajar en 1, 2 o 3 dimensiones, podemos trabajar también con fusiones de imágenes como son tomografías, resonancias, angiografías,
Entonces son herramientas que nos sirven hoy para la mejora del tratamiento, es decir, que la mayor parte de la dosis sea dado al volumen blanco, llegando menos dosis a los volúmenes de riesgo, a las células que no son dañadas, ¿no? Entonces estamos trabajando hoy ya no solamente con campos abiertos, conformacionales, sino también estamos trabajando con intensidad modulada. Ya tenemos algunos casos, por ejemplo, este es un caso particular, ya tenemos muchos casos reportados, me imagino que mi colega anteriormente les ha participado también sobre intensidad modulada. Por ejemplo, este es un caso de nasofaringe, la cual es tratada con 2 campos laterales y un campo anterior. Si no tuviésemos intensidad modulada, tendríamos que dar un campo adicional entre los ojos. Aquí tenemos, por ejemplo, el campo anterior, vamos a tener que proteger ojos, porque tenemos que estar dentro de los límites. Entonces, lo que vamos a tener en el caso anterior es una zona fría entre los ojos. Eso significa que vamos a tener que dar un campo compensatorio con electrones si tuviésemos, o con fotones, y hacer un cálculo adecuado de sumatoria de planes. Pero ello ya es solucionado si usamos intensidad modulada, donde vamos a trabajar lo que es con planificación inversa. Aquí ya trabajamos con optimización, segmentación, de tal manera que podamos dar en todo el tratamiento, sin compensatorio ni nada por el estilo, la dosis total al tumor, preservando los órganos de riesgo, como en este caso son los ojos, quiasma, tronco, etc. Entonces ya estamos trabajando en 3 dimensiones, con la ayuda de toda la tecnología. Hoy trabajamos también lo que es radiocirugía. Tenemos algunos centros en nuestro país, los cuales ya tienen reportados muchos casos de radiocirugía con resultados muy positivos. Y ese resultado es obtenido en conjunto, el radioterapeuta, el neurocirujano, el físico médico, quien hace la parte de planificación, la parte de control de calidad, calibración y en el momento que se dé el tratamiento. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, radiocirugía es tratado para casos de tumores pequeños menores de 4 centímetros, donde el paciente, al paciente se le coloca esta corona, lo cual se coloca 4 clavos que son fijados en el cerebro, de tal manera que podamos reproducir, ¿no?, su posicionamiento, porque estamos trabajando aquí en el orden de 1 milímetro de tolerancia. Entonces, aquí se trabaja no solamente con tumores malignos, sino también con lesiones benignas, como es el caso de malformaciones arteriovenosas. Entonces, todas las imágenes que hemos visto en diagnósticas podemos usarlas acá, por ejemplo, el caso de angiografías, cuando trabajamos el caso de arterias, ¿no? Entonces, radiocirugías que pueden ser tratados con conos o con micromultiláminas. En nuestro medio todavía estamos trabajando con conos, como vemos aquí, los conos que son adicionados a los aceleradores lineales. Tenemos también otro caso que hemos ido reportando, que es el caso de irradiación de cuerpo total. O sea, es simplemente para poder compartir con ustedes un poco de la experiencia de cómo hemos ido adaptando algunas técnicas a nuestro medio y la participación del físico médico. Cuando hablamos de irradiación de cuerpo total, esta es usada para el caso de trasplantes de médula ósea. Entonces, la tarea del físico, a nosotros nos dan la tarea, simplemente decimos, queremos irradiar todo el cuerpo. Ahora, busquemos la técnica adecuada. Entonces, ello se fue adecuando de acuerdo a la experiencia, ¿no? Se partió primero por 4 fuentes múltiples, luego con 2 fuentes de cobalto 60 a distancia, luego se colocó ya, las anteriores eran fuentes simplemente, luego se adaptó a equipos a una distancia de 240 centímetros, pero aquí el gran problema es la homogeneidad de la dosis, es decir, tenemos que tener una buena homogeneidad de tal manera que no tengamos puntos calientes en la zona a irradiar, que en este caso es el cuerpo total. Igual se comenzó a trabajar con cobalto 60 a corta distancia, con scan de forma horizontal, es decir, el equipo o la fuente de cobalto 60 iba escaneando al cuerpo, o dijeron al revés, ¿por qué mejor no escaneamos al cuerpo y dejamos la fuente fija? Pero en este caso va a depender de muchos factores, siendo uno de ellos la velocidad con la que se va a avanzar, ¿no? Si esta no es constante, vamos a tener superposición de campos, rotación de cabezales y los SCDs a distancia. Luego vamos a tener irradiaciones de medio cuerpo, campos directos o de forma oblicua. Igual aquí teníamos el gran problema de la superposición de campos.
igual campos adyacentes, y finalmente se fue adaptando que podemos usar el mismo equipo a una distancia. Como vemos aquí, se coloca al paciente en el piso para finalmente poder adaptar y poder usar la técnica más adecuada que podíamos colocar. Por ejemplo, en este caso, como le decía, iba avanzando el paciente de forma que iba escaneando la dosis que era emitida por la fuente de cobalto 60. Entonces, la selección de la técnica, la selección de la técnica va a depender de la energía de radiación, de la distancia de tratamiento, la tasa de dosis, la cual debe ser constante, y todo esto está en base a investigaciones, los cuales son realizados en el centro para poder implementar las técnicas. Aquí tenemos, por ejemplo, el paciente, lo cual es colocado dentro de una cuba. Esa distancia o el grosor de la lámina, en este caso de acrílico, es adecuada para el tipo de energía con la que trabajamos. A los pacientes son colocados en bolsas de agua para poder obtener la homogeneidad. Hemos hecho evaluaciones de distribuciones de dosis, las cuales fueron hechos con Monte Carlo. Ahí tenemos. Se hace dosimetrías en vivo, que son colocadas las cámaras de ionización, y simultáneamente también se colocan los dosímetros, en este caso, que son los dosímetros OSL. Inicialmente se trabajaba también con termoluminiscencia, pero el gran problema es la relectura. Tenemos aquí, por ejemplo, aplicaciones de OSL en diferentes puntos, de tal manera que podamos hacer el análisis de la homogeneidad. Hemos hecho simulaciones por Monte Carlo para irradiación de cuerpo total, tenemos ahí los reportes. Y también trabajamos en lo que es braquiterapia, que es la inserción o colocación de las fuentes dentro del cuerpo. Estas pueden ser intracavitarias, pueden ser intersticiales o de forma superficial. Aquí también se hace análisis de cada una de las fuentes, de los aplicadores. La tarea del físico médico es hacer las calibraciones, hacer el diseño para colocación de los equipos, la parte de planificaciones y una serie de tareas como parte de tratamiento y también como investigación. También hacemos el análisis de todo lo que es en cuanto a la interacción de radiaciones con el material biológico, es decir, el estudio en cuanto a radiobiología. También hay muchos trabajos de investigación en nuestro medio, lo cuales todavía están en avance. Entonces, la implementación de la tecnología en nuestro país va aumentando, vemos ahí de forma exponencial, y ello significa que el físico médico va a tener un mayor campo de acción en cuanto a la definición de los sistemas dosimétricos, comisionamiento, calibraciones, los controles de calidad, estas de forma periódica, aplicaciones como ese caso de Monte Carlo, ya sea para diagnóstico como para tratamiento. De igual manera, como decíamos, dosimetría, en cuanto a la definición de los dosímetros, tenemos en el medio varios, los cuales es tarea del físico médico poder determinar cuál es el más adecuado a nuestro medio. Se comenzó, por ejemplo, a usar tanto para dosimetría en vivo como para dosimetría personal, el caso de las películas, los cuales tienen su gran desventaja, que estas van a ir perdiendo información con el tiempo, lo cual también puede ser personalizado, pero este ya fue reemplazado luego por los termoluminiscentes. La gran desventaja de este es que no permite una relectura. Hoy se está trabajando también con lo que es OSL, luminiscencia ópticamente estimulado, lo cual nos permite tener una relectura, es decir, voy a poder tener testigos, sobre todo para casos cuando vamos a hacer trabajos de investigación, ¿no? Entonces, esta va a tener muchas ventajas. Parte de la característica van a permitir hacer simultáneamente 3 lecturas, de tal manera que podamos trabajar con datos estadísticos. En cuanto a la lectura, es muy corto el tiempo, en cuestiones de segundos se va a conseguir tener el dato preciso. Aplicaciones de esta técnica o este dosímetro para casos de dosimetrías en vivo, esto ya se está aplicando en algunos centros hospitalarios, para evitar justamente accidentes, para poder corroborar que la dosis que es prescrita es la dosis que es dada al paciente. Entonces hemos tenido algunos casos, sea de pelvis, cabeza, pulmones, etcétera. Entonces les dejo aquí mi correo electrónico, realmente esto ha sido un resumen sobre las aplicaciones, en realidad son muchas. Les dejo también la página web de la Asociación Latinoamericana, de donde
cada 4 meses lanzamos la revista donde son colocados las investigaciones a nivel latinoamericano, también vamos a tener de nuestro país, y les invito siempre a que nos manden sus sugerencias. Gracias, si tuviesen alguna pregunta. Gracias.